Ella, Nadine Bell, asegura, dice, conéctate con tus emociones, los caballos espejan tu alma. Y eso puede lucir como mágico, un caballo que me va a enseñar a mí. Yo puedo dar testimonio porque participé en una sesión de coaching con caballos con Nadine hace un tiempo aquí en La Romana, en Casa de Campo, y quedé impresionada. Pero hoy no vamos a hablar de mi experiencia, solamente lo cuento a nivel de testimonio. Vamos a conversar con Nadine, que en estos momentos está en Argentina, pero pronto creo que estará acá en República Dominicana para hablar de esta terapia. Hola Nadine, qué gusto verte de nuevo, aunque sea por esta vía. ¿Cómo te sientes? Hola María Elena, bueno, primero de todo, muchas gracias por esta invitación, una alegría enorme. Sí, estoy acá en la Argentina deseando ya que, volvamos a una semi-normalidad para poder volver a República Dominicana. Acá estamos medio complicados con el tema del virus, pero bueno, seguramente este año voy a estar y después, bueno, hay sorpresa para más adelante. Qué bueno. Comenzaste con esto hace como 15 años, ¿verdad? Más o menos tienes. Sí, sí, empecé, en realidad soy equinoterapeuta, que para los que no saben nada de caballos, la equinoterapia es la rehabilitación de personas con capacidades diferentes arriba de los caballos. Y ese fue mi primer instante con los caballos, o sea, soy de a caballo de toda la vida, y ahí empecé a ver como que había una forma de comunicar del caballo distinta. Había algo que me llamaba la atención. Y después empecé a estudiar esto que se llama, nosotros lo decimos healing with horses o sanación con caballos, a veces hablamos también de coaching con caballos porque es tan amplio que, nada, empecé a estudiar esto hace 15 años atrás, hace 14 años que estoy trabajando solamente con coaching con caballos. ¿Y qué tiene el caballo de especial? A veces uno escucha, por ejemplo, de las ballenas, de los delfines, que tienen una misión especial para sanar en el planeta Tierra y hay terapias con ellos. En el caso del caballo, ¿tiene algo especial? ¿Tiene una misión especial con el resto de los seres vivos en el planeta Tierra? Ay, qué linda pregunta que me hiciste. Me emocionas cuando pregunto porque amo los caballos. Hace más de 40 millones de años que los caballos están en la Tierra. Nos asisten desde el primer día que el humano vino a la Tierra, como medio de locomoción, como trabajar la tierra en las batallas. Tú te imaginas estos animales tan sensibles, tan perfectos, y que nosotros los humanos pudimos conectarnos con ellos para llevarlos a batallas, o sea, realmente jugar a los deportes con los caballos. Y el caballo lo que tiene, dicen que en la mirada del ojo del caballo está la mirada de Dios. La forma con la cual te mira el caballo, lo único que te está pidiendo es que si quieres conectar contigo. ¿Y lo pueden hacer todos los caballos o algunos? Lo de coaching con caballos, yo elijo el grupo de caballos con los cuales puedo trabajar. No siempre son los caballos que están mucho tiempo en box, tal vez son los caballos que les cuesta un poco más porque tienen que volver a conectarse con su grupo, con su manada. Entonces siempre hay un tiempito ahí que vos quién sos, igual que nosotros, vos quién sos, a ver si vos sos alfa, no sos alfa, te puedo seguir, no te puedo seguir. Y siempre se eligen los caballos porque sean mansos con las personas y que tengan lindas actitudes. Pero en realidad, esto, que el caballo te espeja exactamente como estás, es algo que hace todo caballo en el mundo. ¿Y puede ser macho o hembra? No Sí, es importa. indistinto. Es indistinto. A veces nosotros no trabajamos mucho con los caballos que son enteros o los padrillos, simplemente porque si hay una yegua, ellos se ponen muy nerviosos y ahí es como que se pierde un poco. No trabajamos ni con comida, porque el caballo va a ir a querer comer, o con caballos que están activos sexualmente, porque bueno, van a querer estar con la yegua y no van a querer estar con nosotros, claramente. Pero para que la audiencia entienda cómo funciona esto, o sea, qué tipo de información se reveló, qué ocurrió, alguna que te haya, yo sé que al cabo de 15 años habrás tenido muchas experiencias, pero siempre hay una como que marca más el corazón y uno no se queda con esa vivencia grabada. ¿Puedes recordar algo? Sí, son miles y millones, pues ya es increíble. Pero creo que te puedo contar una que por ahí les puede servir también al hombre, ¿no? El hombre y conectarse con el caballo de otro lugar. Me pasó con un presidente de una empresa que vino a simplemente a estar con los caballos y también a hacer una sesión de coaching con caballos. Y le dije, elegí un caballo.
Y él lo eligió y le digo, bueno, llévalo a caminar simplemente. Y empezó a caminar con el caballo y yo miraba y digo, mira qué lindo liderazgo que tiene el caballo, iba cómodo, iba con él. Y en un momento el caballo no se movió y él lo empieza a tirar y el caballo no se mueve. Entonces le pregunto, ¿qué estás pensando? Es que no sé para dónde ir. Y le digo, ¿eso te está pasando en tu vida? Sí. Cuando esa persona dejó de tener liderazgo, el caballo lo primero que hizo fue entender que él no estaba teniendo liderazgo de su propia vida, no sabía para dónde ir. Ese es algo muy cortito, muy simple, y hay otro que sí pasó hay muchos, pero para contarte así simplemente cómo es, ¿no? Vino una persona que viene varias veces a hacer sesiones que hay de Casa de Campo y entró al corral y ella quería venir a trabajar muchos temas y el caballo fue directamente a la barriga y ella tenía como una t-shirt con un nudo y quería como tirar del nudo y yo la miré y digo, ¿qué te está diciendo el caballo? Que estoy embarazada. Y estaba embarazada. Y estaba embarazada y el caballo lo captó. Y el caballo lo capta. Y Entonces, trabajamos mucho con mujeres que no pueden tener, que tienen la creencia de que no pueden tener hijos, porque a veces les cuesta la concepción, los miedos, esto de ser mamá, y a veces es mucho más en la cabeza que lo que realmente está pasando en el cuerpo, ¿no? Nos acordamos siempre que lo que nos pasa en la cabeza, siempre el cuerpo nos pasa como factura, como decimos acá. Y bueno, en estos casos acá en la Argentina he trabajado con muchísimas, y muchas están embarazadas ahora o han tenido ya sus hijos, simplemente por con el caballo ver lo que le está pasando y después romper esa creencia de que yo no puedo ser mamá. Y bueno, hay muchas, por gracias a Dios, hay muchos bebitos que están naciendo gracias a esto de poder superar a través del caballo esta creencia que yo no puedo ser mamá. Y con eso atravesarlo con el caballo. Todo esto lo que hace es, de esa creencia que uno tiene que no lo puede hacer, si lo logras hacer con el caballo, claramente ya esa creencia no está más. Porque el caballo te va a tomar solamente si sos líder. Si no sos líder, el caballo no te va a tomar. y siempre se puede resolver, Nadine. Por ejemplo, una mujer que no haya superado el incesto, o sea, el papá la violó, por ejemplo, y ella ha tratado muchísimo, no lo ha podido resolver. U otra mujer que no haya podido sanar, no haya podido perdonar al papá porque el papá mató a la mamá y mató a un sobrinito de ella y ella sigue con ese dolor. Dos ejemplos. Sí. ¿Se puede resolver aunque sean situaciones así tan difíciles? Sí, a ver, esto no es magia. Esto es un trabajo de uno mismo con uno mismo a través del caballo. Lo que te genera con el caballo es que volvés a encontrar tu liderazgo interno, volvés a conectarte con uno mismo. Uno entra en uno y dice, bueno, yo acá lo puedo hacer. Por ahí no es una sesión, por ahí son varias sesiones. Y también se empodera desde lo que logra con el caballo y después qué es lo que yo proyecto con mi vida de ahora en adelante. Entonces creamos también situaciones donde podemos ver como qué opciones puede tener. Poder quedarme con esto, que es dolorosísimo, pero también ver cómo me puedo empoderar yo y ver dónde puedo ir ahora, hacia cuál es mi futuro y no quedarme tan conectada con ese dolor que siempre va a estar, pero que yo con el caballo logro liderarlo. Bien, pues vamos a escuchar ahora algunos testimonios. Gracias a Rosana González de Terapia Boutique. Gracias a ella conocimos a Nadine, pudimos ir a una sesión con Nadine y estas personas también ofrecen su testimonio de lo que ha sido la sanación con caballos a través de Nadine. Vamos a ver. Para mí ha sido una luz en el camino. Yo he trabajado diferentes tipos de terapia, desde la más convencional, mezclada con coaching, hipnosis, o sea, muchas. Y para mí esa combinación que ella tiene de la psicología con el coaching, con la quinoterapia, y de tú poder verte a través de ese caballo es impresionante. O sea, las revelaciones que yo he tenido han sido tan poderosas y lo mejor es que han podido tocar esa fibra sensible que han llevado a una verdadera transformación.
Yo le dije a Nadine cuando nos conocimos que lo sentía mucho, pero que ella iba a tener que cargar conmigo para el resto de su vida. Y estoy muy agradecida de todo lo que ha aportado. Bueno, para mí ha sido una experiencia maravillosa tener a Nadine en mi vida. He tenido la oportunidad de hacer coaching con caballos varias veces desde hace muchos años, desde a nivel familiar, a nivel de relaciones, a nivel de trabajo y a nivel personal. No solamente he tenido la experiencia de vivirlo yo, sino de trabajar con Nadine y hacerlo de la mano de ella con terapia asistida con caballo, con pacientes míos, personas incluso nuevas, y he podido ver la evolución de esas personas de una manera maravillosa, y como dicen, wow, cómo un caballo te puede mostrar lo que tú estás viviendo y te lo puede mostrar de la manera más sana posible, que hasta parece, tú dices, pero esto parece magia, porque no puede ser, pero es algo que fluye de manera natural. Y no solamente eso, sino poder ver a mis pacientes la evolución en su vida, y yo que lo he acompañado durante un tiempo, poder ver cómo el caballo es un espejo y el caballo le muestra las cosas que ellos han vivido, y poderlo ver ahí de esa manera tan objetiva, de esa manera tan mágica, esa conexión que se crea con ese caballo, y que el caballo te puede enseñar todo lo que tú estás viviendo y ahí mismo comenzar a sanarlo. Hola, mi nombre es Emilia Díaz, yo soy psicóloga clínica y equinoterapeuta, pero realmente a lo que me dedico es hacer actividades asistidas con caballos. Exactamente. De una forma muy clara hemos podido ver resultados a través del tiempo de estas sesiones terapéuticas y con coaching, no solamente a nivel personal, pero también a nivel empresarial y en diferentes ámbitos de la salud. Me siento muy afortunada de haber conocido a Nadine y de tener la posibilidad de conectar con los caballos y con otros seres humanos para poder brindarles una mejor calidad de vida. Hola, soy Yanis Santaella. Acabo de vivir el proceso de coaching con caballos con Nadine, una experta, y de la mano de nuestra querida Rosagna González. La verdad es que ha sido una experiencia impactante para mí, no solo como coach, sino como persona. Entró la Yanis ser humano, hacer un proceso bellísimo donde vas viendo todas las áreas de tu vida, vas viendo las relaciones que tienes, también cómo los caballos reflejan tanta información de ti.